Moving like I King Selassie I. Long time before we was a prisoner. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, Lord of mercy, say. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, yeah. Bénédiction pour ti moun sous la terre, parce que ti moun sous la terre a mouri grand coup, oui c'est bénédiction pour ti moun africain, parce que ti moun africain a mouri grand coup, oui c'est bénédiction pour ti moun lakay, parce que ti moun lakay yo a mouri grand coup, oui c'est bénédiction pour ti moun sous la terre. Long time before we was a prisoner, we say long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, Lord of mercy, say. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, yeah. Politicien yo, a pauvri manger, politicien, a pauvri santé, politicien, a pauvri bagay, passé 5 ans mais yo pas jambay moun yo rien, oui c'est yo. Politicien, a pauvri manger, politicien, a pauvri santé, politicien, a pauvri bagay, passé 5 ans mais yo pas jambay moun yo rien, oui c'est yo. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, Lord of mercy, say. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, yeah. Yeah, youth want freedom, say, oh yeah. Black people want freedom now, oh yeah. Yeah, youth want freedom, say. Long time before we was a prisoner, we say, oh yeah. Yeah, youth want freedom, say, oh yeah. Black people want freedom now, oh yeah. Yeah, youth want freedom, say. Long time before we was a prisoner, we say, long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, Lord of mercy, say. Long time before I was a prisoner, we say, yo. Long time before King Selassie save our life, yeah. Moving like I King Selassie I. Long time before we was a prisoner, one love, yeah, out. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos muy bien el programa número 37 de la política en el diván, la música perfecta para el tema que trataremos el día de hoy. El reggae es una música antídoto frente a los espumarajos de rabia, frente al desbordamiento del odio y también
ayuda mucho para la tolerancia a la frustración. Por eso agradecemos a nuestros amigos que vienen de Caricuao para el mundo, el negro James, que es el reencauchado, porque de Haití para Caricuao y de Caricuao para el mundo, el grupo Nubin Lacay, que nació en el año 2004, que ya tiene 2 producciones discográficas, que son de los mejores expositores de la música reggae y world music aquí en la ciudad de Caracas. No solamente en la ciudad de Caracas, porque en el Rototón de Barcelona la descosieron, la pegaron de la cerca y recibieron uno de los premios más importantes del Rototón, creo que del año pasado, ¿no, negro? Bueno, así que les agradecemos, y para cerrar el programa de hoy, cuando hablemos de la tolerancia a la frustración, cuando hablemos del desbordamiento del odio, otra vez un poquito de reggae para que Chuo Torrealba, para que Ramos Alup, para que los violentos de los sectores de la derecha venezolana pues vayan pasándolo con aceite, porque justamente de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. Por lo general, y aquí lo hemos dicho en varias oportunidades, hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de los mecanismos que generan la frustración, la tolerancia a la frustración y la ausencia de tolerancia a la frustración. Por lo general, los sectores de la derecha venezolana tienden a desarrollar su actividad política, tienden a promover su capital político a través de 2 grandes pilares. En primer lugar, la conformación de una columna de odio que esté siempre listo, siempre presto para agredir a todo lo que no se parezca a lo que esa dirigencia opositora o esa dirigencia de la derecha tiene entre sus intenciones. No importa que sea gente de su propia tolda política, si se desvía 1 milímetro de las opiniones que están imponiendo ellos y sus dueños, que ya sabemos quiénes son, entonces rápidamente dirigen las arteras maniobras del odio en contra de esas personas o de esos grupos de países. Realmente lo que ocurre con la derecha venezolana es que las buenas noticias sobre Venezuela, que un atleta obtenga una medalla, que haya sido el éxito tan tremendo como fue la de la cumbre de los no alineados, pues genera una detención de esos fenómenos de odio, de lo que ellos permanentemente están tratando de sembrar, están permanentemente tratando de que se desborde. Y en segundo lugar, el segundo pilar es la creación de una serie de elementos de fantasía, la siembra de una serie de mentiras, la siembra de una serie de consejas, la siembra de una serie de maniobras mediáticas para que cuando la realidad se imponga, entonces la frustración permita que las personas se desborden y se vayan y participen en las propuestas violentas de los dirigentes de la derecha venezolana. Así ha sido a todo lo largo de la historia de la revolución bolivariana, que si la revolución te iba a robar a los hijos, que si la revolución iba a quitar la propiedad, cuando lo que ha hecho es distribuir propiedad en todos los millones de habitantes de la patria venezolana. Quien le robó la propiedad, hasta la propiedad de la comida, la propiedad de las viviendas, la propiedad de los trabajos, la capacidad de desarrollar un trabajo a los venezolanos y a las venezolanas, fueron esas políticas neoliberales de la Cuarta República, que ya hemos visto cómo tiene ahorita su cónclave, tiene ahorita su centro de acción desde la directiva de la Asamblea Nacional. Desde eso hasta todo lo que inventaron, incluso en la campaña, que si Chávez iba a freír las cabezas de los adecos en aceite, luego toda la cantidad de elementos de guerra psicológica, de campaña sucia que lanzaron contra el comandante Chávez, contra el presidente Nicolás Maduro, es precisamente para eso, para que sean esos 2 los pilares a través del cual ellos puedan desarrollar los rieles, a través del cual puedan mover el carro de su acción política, el odio y la frustración. Chávez lo entendió rapidito y a cada rato se los decía. Vamos a ver lo que el comandante Chávez le dijo en una oportunidad. Esa acción como irracional de una clase o un sector que cree que es superior a los demás y que se creen dueños del país. Imagínense cómo será si esa gente llegara a gobernar Venezuela. Bueno, imagínense, saldrían a matar gente. Imagínense ustedes que esa gente así llena de veneno y de odio lleguen a poder comandar la Fuerza Armada con esa carga de odio. Nos llevarían a una guerra entre hermanos. Si esa gente de oposición llena de odio llegara a tener poder, o imagínense ustedes, bueno, lo tuvieron, y mataron bastante gente. La DICIP,
la manejaron a su antojo, infiltraron la antigua DICIP con terroristas, colocaban bombas, mataban gente, narcotraficantes, la policía o las policías, la Fuerza Armada la dirigieron muchas veces, bueno, contra el pueblo el 27 de febrero, con un odio, no les importa la vida de nada, ni de niños, ni de nadie. Es allí ese sector de la oposición, oye, del que debemos salir definitivamente, o sea, debemos dejarlo atrás. Yo clamo por una oposición de ideas, una oposición leal con el país, que respete al país, sus instituciones, que respete a los demás. Bueno, más claro, así o más claro, pero el enfermo no ha hecho sino empeorar. Imaginen por un momento qué pasaría con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el supuesto negado, transmutado, como dice el presidente Nicolás Maduro, de que este señor, que yo creo que en algún momento hay que estudiar algún nivel de insania mental, porque de verdad lo de Ramos Alup, ahí vamos a ver unos videos donde las facies, el carómetro que presenta señala, bueno, que ya no puede con el odio que tiene en su interior. Imaginemos por un momento a ese señor como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imaginemos por un momento un gabinete donde haya un Ministerio de la Mujer en una persona que no hace sino insultar de forma permanente a las mujeres. El presidente Chávez, el comandante eterno, hablaba de los asesinatos políticos en la Cuarta República y en días pasados ocurrió lo que yo considero uno de los hechos más graves perpetrados por un dirigente de la derecha venezolana. El señor Luis Florido se atrevió a decirle directamente a nuestro hermano Diosdado Cabello que lo torturarían, que le harían cosas peores. Nunca antes se habían atrevido a reconocer que ellos tienen en su esencia y en su ser la condición y la capacidad de torturar seres humanos. Vamos a hablar un poquito más de eso y además nos sentimos de algún modo regocijados y también vamos a conversar sobre eso porque ayer se posicionó un hashtag, una etiqueta en Twitter que nosotros queremos compartir con ustedes. Numeral Florido, eres un pajugo. Comuníquense con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, @politicadiván, @JorgeRPSV, en facebook.com/JorgeRPSV. También estamos por Facebook Live, estamos en Periscope a través de nuestra cuenta Twitter y estamos en Ciudad Caracas Radio. Ya regresamos con la política en el diván y seguimos con numeral Florido, eres un pajugo, ni a torturador llega. Ya regresamos. Los delitos de odio y de opinión tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, ideología, niveles socioeconómico, entre otras. La oposición venezolana en el delito de opinión comete el error de generar opiniones ilusorias y al falsear los acontecimientos de una nación por un propósito, como lenguaje diario o cotidiano. ¿Qué están buscando? Que la gente encienda esta ciudad en llamas. ¿Qué están buscando? La violencia están buscando. Entonces estarán buscando que nos incendiemos esta ciudad. Este delito induciendo a la violencia, al daño y al desprestigio de su patria por parte de la derecha venezolana, encierra y conlleva otros delitos, tales como el ir contra la seguridad de la nación, contra la honestidad y contra el honor de un pueblo. Justamente, uno de los rieles que hemos venido mencionando a todo lo largo del desarrollo del programa es que de manera peligrosa la derecha venezolana, su dirigencia, recurre a estrategias de guerra psicológica, es decir, a la mentira, a la exaltación del odio, de la exclusión, del racismo, muestras todas ellas de una forma fascista de abordar la vida y de abordar la política, y eso no solamente es peligroso para una sociedad, no solamente es peligroso para un pueblo, porque genera sin duda alguna patología psiquiátrica. ¿Cuánta gente no ha sido presa de ansiedad, de depresión, de angustia, de rabia, por toda esa cantidad de patrañas que la oposición ha venido sembrando a todo lo largo de la revolución bolivariana? ¿Qué pasaría si en algún momento estos entramados, estos aparatos de guerra psicológica les dejaran de funcionar? Pues desaparecerían como fuerza política, porque ellos recurren a los elementos más primitivos
del ser humano para poder obtener algún tipo de beneficio político. Pero eso no deja de ser peligroso, porque eso los hace inviable como fuerza política, los hace inviable como opción de futuro en la política venezolana. Porque imagínense, para ellos las instituciones no funcionan, para ellos los países no sirven si no se arrodillan de forma genuflexa a las posiciones que ellos manejan. Se atrevieron a insultar a los 120 miembros del movimiento de países no alineados. Si algún representante de la oposición dice su opinión, pues es rápidamente insultado, es rápidamente vilipendiado y han llegado a lo que podemos considerar el colmo de los colmos. Porque si algo ha caracterizado también a la oposición venezolana, y lo caracterizó mucho más cuando eran gobierno, es el arte de la simulación. No sé si ustedes se acuerdan, quizás los más jóvenes que seguramente no lo vivieron no lo saben, pero decían que Venezuela era la vitrina de la democracia de América Latina y pocos países habían asesinado tantos jóvenes, tantos dirigentes políticos de izquierda como los gobiernos venezolanos de la Cuarta República, incluso antes de que se iniciara el tenebroso expediente de las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Aquí se inició el expediente de los desaparecidos, de los torturados, de los delitos de odio y de los delitos de los asesinatos y torturas contra personas solamente por el hecho de pensar diferente. Y ahora aparece un señor que es diputado, un diputado desesperado por quitarle el cargo a Timoteo Zambrano, desesperado por ganar méritos en su partido Voluntad Popular, y dice que bueno, que ellos están dispuestos a torturar a Diosdado Cabello en el momento en que sean gobierno. Ayer se posicionó la etiqueta numeral Florido, eres un pajú. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también tenemos que profundizar un poco más acerca de cuáles pueden ser las motivaciones para que un ser humano diga que él está dispuesto a torturar a otro ser humano. Veamos el video. ¿Qué estás buscando tú con eso, Diosdado Cabello? Tú que dices que eres el dueño de la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué buscas con eso? ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. El papá de Jorge Rodríguez murió en una cárcel de la antigua DICIP. Ese señor es el más conspicuo representante de las oligarquías, las llamadas oligarquías godas, y especialmente de las oligarquías godas de un territorio del estado Lara que se caracterizó por una inmensa diferencia entre los señores de las haciendas, los dueños de hacienda, como el hijo del amo de hacienda. Este es un representante del hijo del amo de hacienda. Y como menciona mi papá, y en su sucia boca, el nombre de Jorge Rodríguez no debería estar. Y como está aludiendo a que él está dispuesto a retomar el testigo de los torturadores de la antigua DICIP, de los torturadores del antiguo CIFA, que era el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, pues yo tengo que decir que si algo caracterizó a Jorge Rodríguez, padre, fue la dignidad, la valentía, la entereza, no solamente con la que enfrentó a los torturadores, Luis Florido, sino con la que enfrentó incluso a los oligarcas como tú. Jorge Rodríguez es hijo de un oligarca, es hijo de un amo de hacienda, que como ocurre y ocurría con mucha frecuencia, incluso hasta bien entrado el siglo XX en el campo venezolano, pues los dueños de las haciendas recurrían al derecho de pernada y disponían de las mujeres que estaban en las haciendas. Cuando Jorge Rodríguez nació en un ranchito a las orillas del río Morere, en Carora, estado Lara. Y su papá, Pascual Florido, abuelo de este oligarca Luis Florido, en algún momento trató de llevarse al niño Jorge Rodríguez para educarlo en la casa de hacienda. Y ese niño de 9 años le dijo que no, que él se quedaba con su mamá. Y mantuvo a su mamá en un ranchito en las orillas del río Morere, desde muy pequeño, desde los 9 años de edad, acarreando agua y vendiendo agua y conservas, así como el arañero allá en Barinas. Y después fue maestro normalista, y después siempre estuvo al lado de las luchas
de los pueblos. Sus hermanos, uno de ellos, padre de este Luis Florido, Vicente Florido, fue también, además de un oligarca, además de dueño de Hacienda, fue presidente de un banco del Estado durante el gobierno de Luis Herrera Campins, el Banco de Fomento Comercial de Venezuela, Banfocove. Y cuando fue de la junta directiva de ese banco, se robaron todos los reales de ese banco. Se robaron tanta la plata de ese banco que hubo que intervenirlo, siendo un banco del Estado, hubo que intervenirlo y hubo que liquidarlo, porque no dejaron ni siquiera las engrapadoras. Ese es el tipo de gente que engendra este tipo de oligarcas que están en la disposición, están en la posición, y hay que investigar, Diosdado, hay que investigar los negocios turbios de este señor. La provisión de alimentos para las universidades del Estado Lara. Sin duda alguna se van a encontrar muchísimos de los entuertos que en el pasado se vieron en la Cuarta República y eran cotidianos. Lo del Banfocove fue un escándalo tal que hasta en los medios de comunicación salió que se habían robado toda la plata de ese banco hasta el punto que hubo que cerrarlo. Ese es el tipo de gente que dice que, bueno, que van a torturar a Diosdado Cabello, que cuando lleguen al gobierno van a hacer esto o van a hacer lo otro. Ese es el tipo de gente que Jorge Rodríguez padre le dijo, no, yo no quiero nada con el amo de Hacienda, yo me quedo con la cocinera. Y así fue, toda su vida. Y por eso murió producto de las torturas. No recuerdo, sinceramente no recuerdo, Luis, que nadie de tu familia haya ido ni al funeral de mi papá, ni haya expresado sus condolencias. Queda saldado entonces la mención que tu sucia boca hace de mi padre Jorge Rodríguez. Hace unos días, un representante de la oposición venezolana de toda la vida, Timoteo Zambrano, ha sido adeco toda su vida, pero también es un hombre decente, es un hombre digno. Expresó su opinión acerca de la maniobra de la Triple Alianza contra Venezuela. Miren lo que dijo Timoteo Zambrano. Pero esa posición de los cuatro gobiernos de suspender y expulsar a Venezuela para nosotros es inaceptable. Para nosotros es inaceptable. ¿De suspender a Venezuela? De suspenderla y expulsarla. Eso es inaceptable para nosotros. ¿Por qué no se puede? Porque es inaceptable. Sí, porque es inaceptable. Esa es una maniobra de algunos factores de esos gobiernos que va a afectar severamente a los venezolanos que han recurrido a la normativa de Mercosur de migratoria de libre tránsito de trabajo en esos países para que sean expulsados o para que no les den más entrada a esos países de acuerdo a la normativa Mercosur. Timoteo Zambrano habló como un especialista en temas de diplomacia que es, y es el representante de asuntos ERA, el representante de asuntos internacionales del llamado partido MUD. Y lo que dijo fue algo que además le compete principalmente a las personas que viven en los países del Mercosur. Él estaba defendiendo a los sectores de la oposición que viven en Uruguay o en Paraguay o en Brasil o en Argentina. A eso se refería principalmente, a aquellas personas que viven en esos países y que por lo general sufragan a favor de la derecha venezolana. Y decía que podía generar estas maniobras de factores de esos gobiernos. Imagínense ustedes qué clase de gobierno. Un gobierno producto de un golpe de Estado, el de Brasil. Un gobierno con un presidente en cuya hacienda encontraron no sé cuántos kilos de cocaína, el de Paraguay. Y un gobierno, el de Mauricio Macri, que ha tenido pues la caída más estrepitosa que haya conocido la historia de Argentina. Y mira que Argentina ha tenido malos presidentes en popularidad en los últimos tiempos porque acabó con todo. Como el barbarazo ese de la canción de Wilfredo Vargas, Mauricio Macri acabó con todos los beneficios y las conquistas sociales que a lo largo
de estos últimos 8 años. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner habían promovido, logrado para todas y todos los argentinos. Timoteo Zambrano lo que dijo fue que era absurdo que esos factores de esos gobiernos pues agredieran a Venezuela, que de forma perfecta y legal asumió la presidencia de Mercosur. Miren lo que dijeron los dirigentes de la oposición. Esa es la estrategia permanente de la derecha venezolana. Los dirigentes sueltan a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, sueltan cuál es la matriz de odio que se tiene que sembrar y luego, por supuesto, cosechan. Nito Pérez Osuna, a la petición de renuncia de Timoteo Zambrano, elevada por voluntad popular a la MUD, ¿la discutirán? ¿Alguien le parará o lo dejan así? Poleo, había que aclararlo de un nuevo tiempo por ese partido y porque las andanzas de Timoteo Zambrano estaban perjudicando a toda la oposición. Smolansky, empiezan a llegar los presidentes de la cumbre de países no alineados. Falta Timoteo Zambrano para recibirlo. Timoteo Zambrano es tan opositor como Smolansky, solo que a Smolansky le gusta la violencia, solo que a Smolansky le gustaría ver que los ríos de sangre corrieran, como dice John Goycochea. No hay mucha diferencia entre Smolansky y John Goycochea, corrieran por las calles de Venezuela. María Corina Machado, inaceptable que un dirigente opositor desconozca valor político de la decisión de países Mercosur frente a la dictadura. Como diría Galeano, el mundo al revés. Es decir, esta señora, también, que el rictus de rabia se le instaló en la cara y ya no lo abandonó nunca más. No hay votos que pueda con la rabia. No hay. No se ha encontrado ninguna sustancia que inyectada en la piel genere, pueda tapar los rictus de rabia. En el caso de la señora Machado, no hay votos que valga. Ya esa rabia se instaló para siempre en ese rostro. Y ella, como el mundo al revés de Galeano, habla de una dictadura, pero resulta que a Temer no lo eligió nadie. A Maduro lo eligieron los venezolanos. Lo eligieron. Y fue una cosa histórica, heroica. Ganamos las elecciones del 2014, ganamos las elecciones en el 2012 con Chávez, en el 2013, ganamos las elecciones en el 2012 con Chávez, después le ganamos las elecciones de alcalde, antes le habíamos ganado las elecciones de gobernadora, 18 elecciones de 20. ¿Quién eligió a Temer? ¿Quién? Y el caso del presidente de Paraguay, eso es impresentable. Vaya a preguntarle a cualquier paraguayo lo que opina del presidente Castés para que vean cuál es la catadura moral de ese señor. Entonces los dirigentes, Luis Florido, que le está soplando el bistec a Timoteo Zambrano porque él aspira a ser el representante internacional de la llamada MUD, ha ido haciendo lobby por todo el mundo. Se instaló en Miami, estuvo 1 mes y medio de vacaciones en Miami. ¿Quién le paga eso? Los almuerzos piches que sirve en las universidades del estado de Lara. Hay que investigar eso. Hay que saber bien. El CENIAT debería investigar bien los negocios turbios que este señor tiene allá en el estado Lara. Que le está soplando en el bistec a Timoteo Zambrano, se fue 1 mes y medio para Miami y desde Miami iba, con buena compañía, a otros países a hacer lobby para lograr que fuera nombrado representante internacional de la llamada MUD. Declaraciones de Timoteo Zambrano no representan la lucha de la unidad por el rescate de la democracia en Venezuela. ¿Cuál rescate de cuál democracia, mi hijo? Si el presidente de Brasil no eligió a nadie, no seas tan burro, bruto. Hashtag Florido, eres un pajugo. Todas estas opiniones generan esto. Alejandro Magno, Timoteo Zambrano, prepárate para tu muerte pronto. Vamos a matarte pronto, indígena de mierda vendido. Tú eliges cómo, a pedradas o decapitado. ¿Qué diferencia hay entre esto y la frase de Florido diciendo que hay que torturar a Diosdado? ¿Qué diferencia hay entre esto y todo lo que han dicho del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Aristóbulo Isturi, de Elías Agua? Todo lo que han dicho de nosotros y de nuestras familias, todas las amenazas, todos los insultos contra los representantes de poderes públicos, contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguna. Es el odio sembrado para obtener algún tipo de beneficio político. Pero eso
no solamente se les revierte, se les devuelve en su contra, sino que los hace inviable como algún tipo de esperanza para la vida política de Venezuela. Ya regresamos a la política en el día. Si aquí no hay revocatorio este año, no será por culpa de nosotros. Si ustedes hubiesen querido en verdad revocatorio, mire, compadre, póngase a trabajar el día 11 de enero. No hubiera esperado mayo. Ellos lo saben. Entonces no se ponga brava conmigo, señor Escuálido, que está en su casa. Póngase bravo con los que usted ha puesto responsabilidad en sus hombros y son tan ineptos que no hacen las cosas bien. En este momento decimos con propiedad, 1, que no habrá revocatorio este año 2016. Que si ellos hubiesen querido referéndum revocatorio, de verdad, lo hubiesen pedido el 11 de enero, porque aquí se vencía la mitad del periodo, exactamente era el 10 de enero. Constitucionalmente es imposible que aquí en Venezuela haya algún referéndum. No hay manera que este año haya referéndum. Pueden decir ellos lo que quieran, pero si ellos hubiesen querido hacer referéndum, hubiesen comenzado la recolección de firmas o han manifestado su voluntad el día 11 de enero para que diese tiempo de hacerlo. Fue asesinado al nacer, en medicina llamamos un mortinato, es decir, muerte al nacer, por la acción fraudulenta. En primer lugar, por el hecho de que el señor Capriles trató de colgarse de una brocha cronológica imposible. Esa brocha cronológica es haber tratado de convocar en el mes de mayo, cuando la ventana cronológica es muy clara. Tendría que haber sido inmediatamente después que se cumpliera la mitad del periodo, el 10 de enero del año 2016. Ellos lo saben. Lo que ocurre es que Capriles no puede soltarse de la brocha. Él está agarrado de la brocha de un referéndum revocatorio que ya es seguro, ya está claro, ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral el día de hoy, no se va a realizar el 2016. Están engañando a su gente, están manipulando a su gente. Son unos irresponsables frente a la gente que dirigen. Ellos saben que aquí no va a haber referéndum. Están convencidos, están haciendo pantalla. Primero porque lo hicieron tarde, segundo porque lo hicieron mal, tercero porque le metieron fraude. Si ellos quieren, por desesperación o por lo que sea, cambiar el gobierno, sea a nivel de un alcalde o de un gobernador o del presidente de la República, aquí tienen los instrumentos. Esperen el tiempo. ¿Por qué hemos colocado todas estas intervenciones de dirigentes de las Fuerzas de la Patria en distintos momentos de todo este año? El presidente Nicolás Maduro, Diosdado, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi, yo en la condición de la comisión, de coordinar la comisión que el presidente Nicolás Maduro estableció para la defensa de la Constitución y la verificación de la firma, porque notamos que había una imposición de una mentira por parte de la dirigencia de la derecha que podía generar frustración en algunos sectores de la sociedad venezolana. Lo habíamos dicho, la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que fue electo para completar el periodo para el que fue antes electo nuestro comandante Chávez, era el 10 de enero. Vamos para este enero. El 10 de enero de este año 2016. Si ellos tenían una intención de convocar un referéndum revocatorio, pues la única forma de que se pudiera activar en los tiempos el referéndum revocatorio era que el día siguiente, el 11 de enero, pues ellos activaran los mecanismos que están establecidos en la normativa que el Consejo Nacional Electoral aprobó en el año 2007. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban borrachos de poder, acababan de ganar las elecciones utilizando todo tipo de trapisonda, utilizando todo tipo de artimañas distintas a las campañas electorales, recurriendo a la guerra psicológica y a la guerra económica sobre todo, para poder obtener el beneficio político. Y de ese beneficio político, pues, dijeron, bueno, ahorita vamos a la toma del poder. Vamos a la toma de la última colina, que es la presidencia de la República. No contaban con la inmensa capacidad de resistencia del pueblo venezolano, la inmensa capacidad de resistencia de los chavistas, la inmensa capacidad también y la determinación del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Y entonces pasó el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, y en el mes de abril se dan cuenta de que el lapso que se había dado Ramos Alub para tumbarnos ya estaba a punto de vencerse. Se dio cuenta Capriles Radonsky también de que Ramos Alub le estaba quitando la dirigencia opositora y cada día estaba más chiquito en el favor de las encuestas de los sectores de la oposición, porque me imagino que Capriles Radonsky también hará encuesta y recurre a el asunto del referendo revocatorio. Por eso es que intentan la autorización del partido MUD. En el camino para lograr la autorización, es decir, la recolección del 1% de la firma, cometieron el más grave fraude electoral que haya conocido la historia de Venezuela. 10.995 muertos, 9.333 cédulas inventadas, inexistentes, más de 3.000 menores de edad firmando, más de 1.000 personas inhabilitadas políticas por haber cometido delitos graves como homicidio, narcotráfico, estafa y por tanto, según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, inhabilitados políticamente. Y no solo eso, después tuvieron 5 días para que 1.300.000 personas pudieran ir a verificar su cédula de identidad. Y de ese 1.300.000, solamente 390.000 personas fueron a verificar. ¿Dónde están las otras 800.000? Que el Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, de esto que entregaron, sacando a los muertos, sacando las irregularidades, sacando las cédulas inexistentes, quedan 1.300.000 firmas. Ven ese 1.300.000, aquí están las cartahuellas. 800.000 dijeron que no. Más de 800.000, casi 900.000 dijeron que no. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en ese momento? Y entonces el Consejo Nacional Electoral emite un informe y ayer emitió un comunicado donde dice, está pendiente, por eso hemos dicho, ya es seguro que no va a haber referendo revocatorio en el año 2016 y es muy improbable que pueda haber un referendo revocatorio en el año 2017. Dice, está pendiente la decisión de los tribunales de la República acerca de pues, las demandas que los ciudadanos han incoado, han colocado ante los tribunales de los 23 estados del país, más de 8.000 demandas acerca de los graves hechos irregulares que se presentaron durante la autorización del partido MUD. Pero si la recolección de firmas fuera en los finales de octubre, como ya estableció en el caso de que, en el supuesto de que eso ocurriera, pues bien, está en el cronograma que ellos manejan desde hace aproximadamente 6 meses. Después de la recolección, 1 mes, y después de ese mes, al menos 90 días para la realización de la elección. Eso es finales de marzo. Pero miren lo que opina un representante de la derecha, un experto electoral de la derecha que se llama Vicente Bello. Aquí está. Para que vean cómo mienten tanto a su propia gente. Nuestra gente está clara, pero a su propia gente viven manejándole mentiras para generarle frustración. Vicente Bello dijo, es un proceso, cualquier elección, en este caso las elecciones regionales, que lleva al menos 5 meses. Si le hacemos caso a Vicente Bello, y en el supuesto, en mi opinión, negado, de que la recolección de firmas sea a finales de octubre, cuentas 1 mes, finales de noviembre, y después 1 mes para la verificación, y después, si le haces caso a Vicente Bello, es diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El referendo revocatorio sería en el año 2017, en el mes de abril, según el señor Vicente Bello. Yo quería hacer un pequeño comentario teórico que alguna vez mencionamos aquí. En la teoría freudiana se estableció que el aparato psíquico, es decir, lo que conforma la psique de un ser humano, tiene 3 grandes instancias que están permanentemente en relación. La instancia instintiva, que se llama el ello, la instancia de contacto permanente con la realidad, que es el yo, esta está malísimo, y la instancia que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con la imposición de todo lo que nos hace seres humanos y todo lo que nos hace
de algún modo nos separa del elemento instintivo. Y Freud lo llamó el super-yo. ¿Qué pasa con la frustración? En la frustración, déjenme ponerles un ejemplo. Cuando un bebé nace, ese bebé tiene una relación que Freud llamó, y que es así, parcial, porque sus sentidos todavía están en un proceso de formación. Una relación parcial con el entorno. El bebé no sabe, por ejemplo, que el tiempo existe. Si el bebé tiene hambre, llora, grita, porque siente que se puede morir de hambre. Es decir, él no puede postergar. Él no puede, como si podemos los adultos, decir, mira, tengo hambre, pero ahorita estoy trabajando, dentro de una hora voy a comer. No, el bebé tiene que comer de inmediato. Si no, se generan unas angustias muy profundas. Y por eso se dice que los recién nacidos y los bebés muy pequeños poco toleran la frustración. Como eso es un elemento importante a todo lo largo de la vida, cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, luego cuando es adulto, siempre está en constante, hay una constante interrelación, hay una constante interacción entre estas instancias del aparato psíquico. Uno permanentemente debe estar asumiendo la frustración y tratando de postergarla o de tolerar la frustración. Como estos sectores de la derecha están acostumbrados a manejar el poder como le da la gana, como hace Luis Florido, como hacía sus padres, a manejar el poder como les salga del forro, entonces ellos consideran que la frustración no la pueden tolerar. Fíjense, hay unos, yo quisiera mostrar, para ejemplarizar lo que les acabo de decir, un tuit del señor Chugo Torrealba, que es casi psicótico. ¿Dónde está el tuit de Torrealba? Bueno, un tuit donde Torrealba dice Chugo Torrealba a Jorge Rodríguez: el revocatorio no será en el año 2017 porque lo vamos a realizar en el año 2016. Y eso lo publicó ayer. Aquí está, mira. Tienes razón, en 2017 no habrá revocatorio y no habrá porque se va a desarrollar este mismo año. Esto es casi psicótico. ¿Por qué digo que es psicótico? Porque está extrañado de la realidad, está fuera de la realidad. Ayer el Consejo Nacional Electoral dijo ya que es imposible, no se va a realizar el referendo revocatorio este año 2016. Entonces, por eso es que el aparato psicológico utiliza una serie de mecanismos de defensa para sobrellevar la frustración. Ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de a qué mecanismo de defensa se le puede aplicar a los sectores de la derecha. Si es la represión, que es cuando como si tratas de olvidarte del elemento que te genera angustia. Si es la racionalización, es tratar de explicar a través de argumentos lo que no se parece a la realidad. Si es la negación de la realidad, yo creo que Chugo Torrealba está en el mecanismo de defensa número 3, negación de la realidad. Si es la fantasía, como todas estas barbaridades, estas fantasías asesinas, estas fantasías homicidas del señor Luis Florido con nuestro hermano Diosdado Cabello. Si es la proyección, los otros, es culpa de los otros. Cuando usted ve a Chugo Torrealba hablando, las hordas chavistas, los colectivos, y uno dice, bueno, pues si el violento es ese, si se le sale la espuma por la boca, si el que está permanentemente bravo es él. La regresión, que son características infantiles, como esa de decir, no te vamos a hacer referendo el año que viene porque va a ser este año. Hermano, ya el CNE dijo el cronograma, lo presentó ayer, todo el país lo sabe. La sublimación, la compensación, que es compensar el fracaso de una actividad con el triunfo de otra, eso es típico de ellos, típico de la derecha venezolana. Tratan de tapar, cuando la embarran, tratan de taparlo con otra cosa. Por ejemplo, dijeron algo sobre el 1 de septiembre, que ese iba a ser el gran día. Fíjense lo que los mismos sectores de la oposición dicen sobre haber dicho que el 1 de septiembre nos tumbaban otra vez. Vamos a ver ese video. Tú le estás diciendo que ya el fin está en el próximo escalón. Lo único que estás haciendo es provocar la posible frustración en el futuro. Ya estamos exactamente en los momentos finales, en la recta final. El 1 de septiembre
arranca la etapa culminante de este gobierno. Maduro se tiene que ir ya. Tú le estás diciendo que ya el fin está en el próximo escalón. Lo único que estás haciendo es provocar la posible frustración en el futuro. Pero hay un escenario, el que no le gusta a nadie ver, sobre todo pues la oposición, y es que no pase nada. Es decir, hay un escenario. Pero hay que verlo, hay que darle probabilidad. Que es básicamente el escenario en el que tú te emocionas por el Gentío, te emocionas por Villarrosa, te emocionas porque la gente está de nuevo activada y resulta que en el camino no lo sabes manejar bien. Te vas debilitando, no planificas adecuadamente, agotas a la población sin una respuesta o la consecución de un objetivo. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que se frustran. Termina ocurriendo que se frustran. Luis Vicente León, que es el politólogo opinático, el vocero opinático de la oposición venezolana, pues debería darle algunos consejos. Luis Vicente, ya te voy a decir algunas cosas que se pueden hacer para vencer la frustración, para sobrellevar la frustración sin que se tenga que recurrir a la violencia. Por ahí hay un artículo que tú escribiste donde decías eso, pues que se fueran para la calle, que era el momento de irse a la calle. Creo que de algún modo has venido corrigiendo tu propia posición. Hay algo que, además de eso, tiene que ver con la poca tolerancia a la frustración. Yo quiero mostrarle dos videos. Ramos Alú, que yo de verdad otras veces he dicho que él que es completamente artero y completamente voluntario, todas esas salidas, eso de amenazar con mandar a mujeres embarazadas a la cárcel, con sacar las imágenes de nuestro comandante eterno e insultar a Hugo Chávez, el permanente insulto a las mujeres, podría considerarse que son cosas, bueno, que tienen que ver con una posición para tratar de obtener el nicho más violento de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Pero también cabe la duda si no estamos en presencia de una situación ya, bueno, de algún tipo de alteración orgánica cerebral importante. Vamos a ver dos videos donde pareciera que algo de eso tiene que haber. Se cayó espontáneamente, nadie lo empujó, ahí no había casi gente, lo que estaba era rodeado por escolta, nadie le estaba ni siquiera prestando atención. El precandidato presidencial Ramos Alú, pues rodó. Pero miremos este otro video, donde está Chuo Torrealba hablando necedades. Lamentablemente hay que poner el sonido para que ustedes puedan ver el rictus en la cara del señor Henry Ramos Alú. Rechazamos los elementos de naturaleza anticonstitucional que están presentes en esta nota de prensa del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, oye, qué tristeza, ¿no? Qué poquedad, qué poquita cosa. El país tiene semanas esperando un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que dijeron que lo iban a emitir el martes 13, después el viernes 16, después el lunes siguiente. Llegamos al miércoles y no se atreven a darle la cara al país. Nosotros seguimos en sesión permanente articulando estos últimos detalles, pero queremos que el pueblo venezolano tenga la certeza de que esto que está ocurriendo no es otra cosa. Repito, que la división del gobierno de que no tiene con qué enfrentar al pueblo venezolano. Ese 80% va a tener un camino de lucha claro para que esto aterrice en una victoria. Quiero en esto ser enfático. Tú vives insultando a las mujeres. Hace 2 días insultaste a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, de verdad, miren ese rictus, miren esto. ¿Se puede ver esto, Pablo? ¿Puedes acercar aquí, por favor? La boca abierta, la mirada perdida, los manierismos. Hay una parte donde dice que Chuo Torrealba está hablando mucha paja. ¿Tú no viste que dice, si este está hablando paja? Esos elementos de desbordamiento
de no poder ni siquiera reprimirse, como decíamos, de los mecanismos de defensa y decir que ellos no pueden seguir, digamos, tienen que quedarse tranquilos porque está uno de sus comilitones hablando allí. Para Luis Vicente León, para Chuo Torrealba, para Henry Ramos Alup, un servicio público gratuito de la política en el diván. Consejos para superar la frustración. Prevenir la situación frustrante. Bueno, eso no lo hicieron. Ustedes tenían que haberle dicho a su gente la verdad. Tenían que haberle dicho que era imposible convocar un referéndum revocatorio en el 2016. Analizar objetivamente la situación desde diferentes puntos de vista. No pueden, porque ustedes más bien recurren a la mentira, a la fantasía, a la patraña para poder obtener algún tipo de beneficio político. Evitar que afecte nuestra conducta, y esto sí es bien importante, porque sabemos que están planeando acciones de violencia que les permite salir de este trago amargo que significa haberle mentido a su propia gente acerca de un llamado referendo revocatorio. Evitar las conductas agresivas hacia otros, eso es muy importante también, porque sabemos que están planeando acciones de violencia. Desarrollar la autoestima y definir un plan o estrategia. Estos son algunos consejos gratuitos para Chuo Torrealba, para Ramos Alup, para Capriles Radonsky, que está postrado. Me dicen que anda tirada en una cama completamente postrada porque no haya cómo salir de ese laberinto, de esa brocha de la que él mismo se colgó. Tenemos algunos tweets del día de hoy. @Ilvania García. La grandeza de Jorge Rodríguez Padre jamás podrá ser siquiera empañado por #Florido eres un pajugo, ladrones. Completamente de acuerdo contigo, Ilvania. Siguiente. @Sebast Piso Nico. Grande Jorge de sangre socialista, igual al maestro Jorge Rodríguez Padre. Gracias. Siguiente. @Inmortal Piso MC. Florido es tan ignorante y pajugo que ni esperanzas tienen del poder y ya están amenazando. @Florido eres un pajugo. Siguiente. @CC Campo Saray. El odio los ciega y no volverán. @Florido eres un pajugo. Siguiente. @Alejandro CCO. Este es el mejor programa para entender la locura de la MUT. Hoy tratamos solamente una parte de la locura de la MUT, que es la parte relacionada con la pobre tolerancia a la frustración. @Mr. Marco Anto. No podemos permitir que esa derecha racista, misógina, terrorista llegue a la presidencia. Dios nos libre, fuerza patria. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Imagínense lo que eso significaría para el futuro del país. Sería el no futuro, sería la no viabilidad de continuar avanzando en la construcción de esta patria venezolana. Pues hemos llegado ya al final. Esperamos que algunas cosas relacionadas con los temas que tratamos hoy pudieran aclarar algunos elementos y algunos conceptos. Y para ayudarlos un poco, señores de la MUT, a tolerar la frustración y ayudarlos un poco a bajar la dosis de odio, aquí está Nubin Lacay para cerrar su política en el diván número 37. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Como la noche sin la luna, voy sin ti. Y es como el mar sin el agua, sin ti. Y es como la noche sin las estrellas, sin ti. Y me siento viendo el amanecer, como el sol cae dentro de las nubes, viendo el arco iris. Yo, tu imagen brilla en mi mente, buscando
la razón del por qué te fuiste. Ahí me di cuenta que sin ti no puedo. Zigzag, mi corazón hace tic-tac como un reloj que marca la hora exacta. Tu sonrisa me eleva hasta el más allá. Hoy navegando entre nubes siento que no puedo vivir. Zigzag, mi corazón hace tic-tac como un reloj que marca la hora exacta. Tu sonrisa me eleva hasta el más allá. Sin ti es como la noche sin la luna. Voy sin ti. Es como el mar sin el agua. Sin ti es como la noche sin las estrellas. Sin ti. Yo. Zigzag, mi corazón hace tic-tac como un reloj que marca la hora exacta. Tu sonrisa me eleva hasta el más allá. Hoy navegando entre nubes siento que no puedo vivir. Zigzag, mi corazón hace tic-tac como un reloj que marca la hora exacta. Tu sonrisa me eleva hasta el más allá.